que afecta y genera lo que se llama placas que son menores a la tonalidad de la piel o mayor a la tonalidad de la piel. Esto se le llama hipo o hiperpigmentadas y que generan una muy fina descamación que se conoce como descamación de gis. El gis, como el con el que escribimos en los viejos pizarrones, bueno, ese polvito fino que se genera, que lo ubicamos sobre todo más en esta patología de la caspa. Digamos que la caspa, que es la descamación fina del cuero cabelludo, es ocasionada por una malacesia. Pero la pitiriasis versicolor, tal cual se refiere a las lesiones que se generan en general en la piel, sobre todo ubicadas en tronco y cara. Y a partir de estas lesiones, bueno, dependiendo la pigmentación, sobre todo se ha visto que la hipopigmentación es la más común, aun cuando puede haber también la hiperpigmentación. Y en ese sentido, bueno, la patología está asociada a factores predisponentes que ahorita vamos a mencionar. Dentro de esto, bueno, ha recibido una gran cantidad de sinónimos. Dentro de ellos, pues bueno, se ha referido a esta patología como una tiña. Y recordamos que, bueno, en las tiñas, básicamente la lesión es una lesión descamativa, alopésica, y que básicamente es radial, circular. De tal manera que, bueno, eso se da por la forma de crecimiento del hongo. Pero en este caso, bueno, pitiriasis versicolor, causada por el género Malassezia, pues tiene la característica de que no genera necesariamente lesiones circulares. Y estas lesiones circulares, bueno, tienen la característica de ser descamativas y no necesariamente alopésicas. Los sinónimos que ha recibido son tiña versicolor, por estos cambios de tonalidad, no es que tenga diferentes colores, sino cambia el tono de la coloración de la piel. De ahí que también se ha llamado cromofitosis, por lo del cambio de color, tiña flava, por la forma de característica de crecimiento de algunas de las hifas que se pueden desarrollar de malacesia, manchas hepáticas haciendo una relación con respecto a la hipoavitaminosis, sobre todo de vitamina A, dermatomicosis furfurácea, porque tiene la capacidad malacesia de generar fluorescencia cuando es incidida con luz ultravioleta. Pitiriasis versicolor trópica, básicamente por las regiones en donde se genera, principalmente se ha relacionado con áreas tropicales. Melarquia y el mal de amor, porque bueno, algunos consideraban que podría ser una infección que se transmitiera de humano a humano, lo cual se ha visto que no es así. Los agentes etiológicos inicialmente solo se conocían dos, que era Malassezia furfur, que era básicamente un organismo endógeno de la superficie corporal humana, y teníamos el otro que era Malassezia pachydermatis. Malassezia pachydermatis, que el origen básicamente era zoofílico, se adquiría de contacto con los perros. E incluso en los perros, Malassezia provoca un daño en el oído, de tal manera que incluso a veces hay que generar un drenaje de ese oído, y que básicamente son algunos de estos animalitos que ustedes ven como si tuvieran una antena parabólica en la cabeza. Bueno, tienen muchos de los daños de oído externos son causados por Malassezia, porque Malassezia pachydermatis le gusta crecer donde hay gran cantidad de lípidos. Entonces, bueno, pero la biología molecular nos vino a agregar una gran diversidad de especies, sobre todo la técnica de RFLP y el RAPD, que son dos técnicas de biología molecular que se utilizan para la clasificación de especies de Malassezia, que es la única manera de llegar a la identificación de especies. No hay pruebas bioquímicas, ni hay pruebas de crecimiento en agar que nos ayuden a diferenciar la especie. Algunos hablan de diferencias en crecimientos coloniales, pero bueno, realmente la prueba contundente
son las pruebas moleculares, y ya en la actualidad una técnica que ya está disponible en muchos hospitales, pero que no necesariamente está accesible, es la técnica de MALDI-TOF, que es una resonancia magnética nuclear que se hace a partir de, o es una técnica pues relativamente actual que se usa ya de una manera muy importante para la identificación de género-especie, no solamente en hongos, ¿no? Sí, se utiliza mucho en bacterias. Bueno, en el caso de los agentes etiológicos principales que se ha ubicado en el caso de humanos, tenemos Malassezia globosa y Malassezia sympodialis. Y en menor frecuencia restricta Furfur, que ya era, teóricamente era la más importante, pero con la reclasificación molecular, pues ya resultó que había otras, Obtusa y Slophia. Y hay otra serie de Malassezia, dermatis, paquidermatis, la que viene de perro, japónica, que se asocian a diferentes patologías, cosa que vamos a ver al final de la presentación. La patología que nosotros revisamos, que es la que está en nuestro programa, es la pityriasis versicolor, una enfermedad que básicamente no compromete la vida útil del humano. Sin embargo, es muy notoria por las manchas que genera, y la otra es una patología que suele ir acompañada de prurito. Y entonces esta comezón generalmente causa daños asociados a la manera en que se lastima el mismo humano al rascarse. Las formas que tenemos aquí son las formas anamórficas. Recuerden que son las formas asexuales, que son las que generan la enfermedad. Y la forma teleomórfica se considera que es un basidiomiceto. Entonces, Malassezia es un basidiomiceto, y básicamente hubo un tiempo, ya incluso sus comerciales se quitaron del mercado, que se decía que el agente causal de la caspa era el Pityrosporum ovale. Ese es el nombre teleomórfico de la Malassezia furfur. Desde ahí ya estaba equivocada el comercial, ¿no? Porque las formas sexuales no infectan. Pero como sonaba muy bonito, pues utilizaron Pityrosporum ovale, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya lo quitaron del mercado, y ese conflicto de adjudicarle a un microorganismo que no tiene capacidad patogénica porque es su forma sexual, pues bueno, ya no se ha reiterado. Y ahora sabemos que, bueno, básicamente pues ya ni siquiera se dice quién la causa, nada más hablan de la caspa, básicamente, como una de las causas más comunes de resequedad del cuero cabelludo. Aquí tenemos la presentación en el caso de que ustedes tomaran cuando tenemos estos crecimientos o estas lesiones donde cambia la tonicidad, o el tono más bien, no la tonicidad porque se refería a la resistencia de la piel, sino el tono de la piel, ustedes pueden hacer lo que se llama una muestra directa con cinta adhesiva. Hay dos patologías donde se puede tener cierto éxito utilizando cinta adhesiva, que sería, bueno, el Durex, como lo conocemos. Nada más que tengan cuidado con la palabra Durex, porque Durex en Europa es una marca de condones, y el Durex en nuestra república es una cinta adhesiva, ¿no? En América se le conoce como la cinta adhesiva, pero bueno, por eso hay que tener cuidado donde usan la palabra. Bueno, esa cinta adhesiva, lo que es importante es que toman la muestra directa, colocándolo en la lesión, y se van directo a la observación, que pueden acompañarlo. En este caso, esta es una tinción con Giemsa, que el colorante permite visualizar las estructuras levaduriformes y la formación de filamentos cortos o pseudomicelios. Y ahí ya recordamos que los pseudomicelios es la unión consecutiva de blastoconidios que aparentan ser un filamento. Entonces, nada más para que tengamos cuidado en este concepto de que si es dimórfico o no es dimórfico. Lo que pueden estar observando aquí es una gran cantidad de presencia de levaduras y de pseudomicelios en una muestra donde hay infección. Una práctica que se hace en el laboratorio es la toma de hisopados de zonas que tienden a almacenar lípidos,
Y esas zonas son las alas de la nariz y la parte posterior de la oreja. Bueno, zonas visibles, ¿no? Hay zonas no tan visibles, que sería la parte inferior del seno. Ahí tiende a acumularse mucho malassesias. Pero cuando nosotros hacemos el muestreo y no hay la infección, la probabilidad de aislamiento pues es muy pobre. Entonces, esto lo podemos ver en un individuo infectado. Si hiciéramos lo mismo en un individuo sano, la probabilidad de poder ver una malacesia presente en la lesión pues va a ser muy limitada. Entonces, ¿dónde está Pityriasis versicolor? Pues bueno, está básicamente reportado en todo el mundo en áreas tropicales, y en el caso de México, pues en las partes de las costas, la costa del Golfo de México, la del Pacífico, ahí sobre todo porque se dan las condiciones de oportunismo para desarrollar la enfermedad, que son calor y humedad. Y a esto se le suma una condición extra, que es la que le pone el paciente, que es la utilización de sustancias ricas en lípidos, que normalmente pueden ser bronceadores o cremas. No hay una edad en sí característica para la pityriasis versicolor, pero bueno, se ha centralizado entre 18 y 30 años. No hay preferencia de raza, no hay preferencia de ocupación. Y recordemos que hay dos hongos que se consideran endógenos. Quiere decir que viven en la superficie de nuestro cuerpo, pero que en general, por el control de la microbiota, permanecen sin causar enfermedad. Cuando hay un desbalance en esta microbiota y empieza a haber un factor de oportunismo, entonces malacesia es uno de los que puede desarrollar, y recuerden que el otro es cándida. El que se encuentra todavía entre sí y no de considerarse endógeno es neumocistis. Hay algunos artículos que dicen que neumocistis vive en la superficie de la mucosa pulmonar, pero hay otros que rechazan esta aseveración, y por eso aún está todavía en debate si sí o no es endógeno. Pero aquí lo importante es que, ¿por qué es relevante resaltar lo de endógeno? Porque los microorganismos endógenos, cuando son diagnosticados, no es muy oportuno utilizar los niveles de anticuerpo que se pueden generar contra estos, porque en un momento dado puede haber varias condiciones que permitan contacto del organismo contra estos microorganismos. Un ejemplo muy clásico es el de cándida. Si ustedes tienen presencia de cándida oral o vaginal, y sobre todo en la oral, por ejemplo, sangrado de encías puede generar una fungemia pasajera, y la fungemia pasajera puede generar la presencia de anticuerpos. Entonces, medir anticuerpos no necesariamente está relacionado con presencia de enfermedad. Entonces, en este tipo de microorganismos endógenos, lo que se requiere más bien en el diagnóstico es determinar la antigenemia, que es la presencia del antígeno. Y eso es lo que se hace sobre todo, por ejemplo, para el caso de cándida. En cándida tenemos pruebas para determinar la presencia del antígeno. Y bueno, los factores de desequilibrio van a ser muy importantes para que se sobreproduzca la levadura y genere una patología. Esta levadura, como le gusta los lípidos, ella sí vive en los folículos pilosos. A diferencia de las que vimos anteriormente, que fue la piedra y lo que fue la tiña nigrans o la tiña negra, ¿no? Ellos viven o nada más en la piel, o las piedras viven nada más en el pelo. En el caso de Pityriasis versicolor, malacesia vive principalmente en los folículos. Y ahí tenemos, bueno, simplemente un mapa que da la ubicación preferente donde se puede, bueno, en el caso de nuestro país, donde son las zonas costeras más importantes de turismo. Y básicamente lo que ocurre en el paciente es que desarrolla en la playa la patología, o inicia la patología, y esta acaba desarrollándose
en su zona donde vive, que generalmente, bueno, si hay una gran cantidad de gente que vaya de la parte central de la República Mexicana, bueno, pues entonces genera el crecimiento en las costas y cuando regresa a casa después de las vacaciones, pues ya ve el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y este desarrollo de la enfermedad, pues generalmente va a ser en esas zonas donde haya dobleces de la piel. Y en el caso de la mujer, pues bueno, está relacionada directamente con el seno, ¿no? Ahí es donde aparece principalmente en la aparición, pero puede aparecer en cualquier parte del tronco, puede aparecer en la cara. Esta es una pequeña lista de los factores de oportunismo que se han relacionado con la pitiriasis versicolor. Ya mencionamos cremas y bronceadores, obviamente estos ricos en lípidos, en aceite, la falta de higiene, esta inmunosupresión pasajera del embarazo se ha visto que es un factor que puede permitir el desarrollo de la pitiriasis versicolor. Si está en un tratamiento de corticosteroides, de nutrición o alguna deficiencia inmunológica, bueno, pues hay una mayor probabilidad de desarrollo de la enfermedad. Y aquí tenemos una distribución que hizo el Instituto Pascua, Dermatológico Pascua, donde, bueno, se ve la mayor cantidad de casos donde se ha localizado topográficamente las lesiones y como verán, pues son tronco y cara. Básicamente, no es una enfermedad que desarrolle en piernas ni en brazos. Y aquí tenemos, bueno, un paciente con un desarrollo hipocrómico, que es el más tradicional, ¿sí? Sobre todo para una gran cantidad de tonalidad de la piel de nuestro país. Bueno, está moreno claro, pero bueno, ahí vemos el desarrollo de los pequeños puntos blanquecinos. Incluso vemos presencia de caspa en el cuero cabelludo, esta descamación fina, que bueno, lo que está hablando es de una presencia de la pitiriasis versicolor. Y aquí en su cara vemos una gran cantidad de manchas, manchas que en algunos casos de una manera muy común se habían relacionado con hipoavitaminosis. Aquí en un acercamiento vemos precisamente la hipocrómica y vemos muy bien detallados la disminución de la tonalidad de la piel y obviamente el desarrollo del hongo. Aquí vemos muy bien en caso de tronco la distribución que puede tener y también, bueno, obviamente en la cara puede desarrollar también. Sí, aquí un paciente con un abundante desarrollo de placas de pitiriasis versicolor, que básicamente muchas veces cuando el médico ya ve este tipo de desarrollos, generalmente con hacer una impronta o una toma de muestra directa y observarlas, llega al diagnóstico sin requerir un proceso de laboratorio más específico. Aquí tenemos una hipercrómica. Esta hipercrómica que tenemos aquí, que está en la parte posterior del cuello, bueno, esta se parece mucho en la forma de crecimiento, en la coloración a la tiña negra. Y en este caso, pero bueno, recordemos que la tiña negra no desarrolla en cuello, no desarrolla en espalda ni tronco, sino desarrolla en la palma de la mano y en la planta del pie. Pero aún así tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos otra hipercrómica en la ingle, que es un daño extendido normalmente porque genera mucho prurito esta zona. Y es una zona que hay una gran cantidad de humedad y por lo tanto el desarrollo de la levadura se vuelve más extensivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como viene de una zona donde hay presencia de queratina, recuerden, tenemos que usar un aclarante. KOH al 15%, puede ser 10, 15, 20. Y le podemos adicionar un colorante, puede ser Giemsa o hay quien le pone una gotita de azul de Parker. De esta tinta azul de Parker es la tinta china. Recordamos que cuando se desarrolla la tinta china, el único color que había era negro. Pero después la marca Parker, que finalmente fue a partir de la cual se comercializó la tinta china, pues desarrolló una gran cantidad de colores de tinta china. ¿Sí? Ahora, no sé si alguna vez se hayan preguntado por qué azul. ¿Sí?
Bueno, ya alguien se dio a la tarea de hacer una investigación, sobre todo lo hizo con cápsulas de Cryptococcus, para saber cuál era el color de tinta que favorecía más la visibilidad de las estructuras micóticas. Y el color que favoreció más fue el color azul. Por eso el color azul se usa para Malassezia o se usa para cápsula de Cryptococcus. O sea, tiene una razón científica, no nada más fue una prueba así hecha sin ton ni son. Y esto viene a partir de hacer la toma de muestra con cinta adhesiva. Recuerden otra cosa, cuando toman la cinta adhesiva, la deben colocar en un portaobjetos y lo que se recomienda son una o dos gotitas de etanol al 70%. Esto disuelve la goma de la cinta adhesiva. Ya que han colocado estas dos gotitas de etanol al 70%, entonces ya le ponen la gota de azul de Parker. Hay que tener mucho cuidado con las tintas chinas. Las tintas chinas se contaminan. Por eso hay que estar revisando que no estén contaminadas, porque luego están viendo microorganismos ahí nadando y son contaminantes de su tinta. Igual ocurre con algunos colorantes. Los colorantes no son infalibles de contaminarse. Entonces es muy recomendable cada 6 meses revisar que sus colorantes o sus tintas no estén contaminados, para que no estén generando interpretaciones equivocadas. Y en este caso, bueno, lo que van a observar precisamente son las levaduras de Malassezia, teniendo en consideración que Malassezia es la levadura más pequeña de interés médico. ¿Sí? Es la mitad de pequeña que Cándida, que Rhodotorula, que Cryptococcus. Y es tan pequeña que cuando no está gemando, parece ser un coco. Y a veces confundimos de manera bilateral o confundimos a Malassezia con un estafilococo o a un estafilococo con Malassezia. Por eso hay que tener mucho cuidado con buscar la presencia de gemación. Y la otra es la formación de pseudomicelios, que básicamente solamente lo va a hacer Malassezia. Y bueno, recordar que bueno, en el caso de Staphylococcus y Streptococcus tienen formaciones particulares de racimo o cadena, ¿no? Cosa que no hace Malassezia. Aquí tenemos unas como racimos de uvas, porque estamos teniendo una gran cantidad de levaduras agrupadas o aglomeradas. No necesariamente están así. Esta es una foto de un caso clínico muy activo, donde en la toma de muestra incluso vemos la formación de pseudomicelios que están formándose aquí abajo y la gran cantidad de racimos. No necesariamente lo van a ver así, pero lo que están viendo precisamente es una tinción con azul de Parker. Y en este caso, cuando estamos viendo estos racimos, bueno, pues podemos llegar a la conclusión de que estamos hablando de Malassezia. Normalmente hay que probar qué tan concentrada está la tinta de azul de Parker. Se vale hacer dilución de la tinta. Pueden diluirla 1:2 o hacer diluciones más grandes. Todo depende qué tan concentrada esté la tinta, ¿no? A veces la tinta, conforme pasa el tiempo, tiende a precipitarse. Lo que se recomienda es filtrar esa tinta para que no haya precipitados en la preparación. Y aquí tenemos una gran formación de hifas y blastoconidios. Esto lo vemos en casos muy raros, utilizando la tinta de Parker, pero la filamentación en general nunca la encontramos, a menos que estemos hablando de individuos inmunosuprimidos, donde la levadura se comporta ya como ella quiere, se extiende a lo largo que ella quiere. Hay una observación que se hace en Cándida, que si ustedes muestrean a partir de una biopsia o una toma de muestra y lo que observan en lugar de levaduras son filamentos, están hablando de que el sistema inmunológico no está funcionando, ¿sí? Cuando los hongos se tienden a extender en forma filamentosa, es que ya no hay nada del sistema inmunológico que los detiene.
y por lo tanto eso tiene un mal pronóstico para el paciente. Aquí tenemos un acercamiento precisamente y como verán, la forma de la célula madre es muy redondeada. Muchas de las levaduras que tenemos tienden a ser ovales. En el caso de malacesia es muy redondeada y a veces tiene o a veces no tiene, miren por ejemplo esta que tenemos acá, no tiene gemación. Estas son las que luego confundimos mucho con estafilococos. Por eso nada más hay que tener cuidado en la diferenciación. ¿En qué las vamos a sembrar? Bueno, en medio de saburó y le ayudamos a crecer a malacesia agregándole aceite. Agregamos un 10% o 10 mililitros por un litro de medio de cultivo y esterilizamos este medio de cultivo junto con el aceite. Cuando las cajas solidifican, obviamente el aceite no se mezcla con el agua del agar y por lo tanto el aceite sale a la superficie y vemos depósitos de glóbulos de grasa en la superficie. Ese medio está bien hecho, así es, así debe ser. Si ustedes les entregan un medio para malacesia y ven en la superficie presencia de gotas de aceite, ese medio está bien hecho y sobre ese tienen que sembrar, ¿para qué? Para favorecer el crecimiento de la colonia. Y a partir de esto, bueno, pues posteriormente que ya creció, hacer la identificación correspondiente. Y aquí tenemos precisamente el oleaje del aceite, una cepa de Malassezia globosa, unas que últimamente más se encuentran dentro de los daños de malacesiosis, que es la enfermedad causada por Malassezia. Recuerden, la enfermedad se llama malacesiosis, pero una variante patológica de esa malacesiosis es la pitiriasis versicolor. Y bueno, aquí tenemos esta globosa, ya verán por qué le pusieron globosa, por la forma colonial que crece, y esas especies de marea que se ve ahí en el medio, que va haciendo como olas, es simplemente el aceite de la superficie, ¿no? Mucho tiempo lo único que se utilizó fue aceite de oliva. Ya se ha visto que puede crecer en otros aceites y muchos lo que utilizan son aceites de alguna semilla. Entonces pueden utilizar aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de maíz, ¿no? Para que, bueno, si no quieren gastar su aceite de oliva, utilicen cualquiera de estos otros que, bueno, básicamente suele ser más barato y el éxito es igual que si se utilizaran solamente aceite de oliva. Y tenemos otros que se han desarrollado un medio que se llama de Dixon. Es un medio que se tiene que hacer en el laboratorio. Hay una fórmula específica para medio de Dixon y favorece el crecimiento de Malassezia, sobre todo de furfur y de simpodiales. Y aquí tenemos, bueno, básicamente el crecimiento que veríamos de las colonias de Malassezia en este medio de Dixon. El problema del medio de Dixon es que tiene muchos componentes y ya cuando suman el costo, es caro producir o es caro hacer el medio de Dixon. Por eso es que muchos laboratorios no lo hacen, ¿no? Y la otra, recuerden que no lo hacen porque muchos llegan al diagnóstico antes de mandar la muestra al laboratorio. Entonces a veces las muestras no llegan para ser diagnosticadas en el laboratorio. Se pueden aplicar algunas pruebas bioquímicas, las cuales son poco utilizadas, que es la prueba de catalasa, y el crecimiento a diferentes concentraciones de aceite, que es el twin. El número significa la concentración de aceite, entonces puedes tener twin 20, 40, 60, 80. En la práctica micológica se utiliza mucho el twin porque impide la aglomeración de las esporas. Y entonces, por ejemplo, en el laboratorio, si nosotros queremos contar esporas, porque vamos a hacer una prueba de sensibilidad, pues utilizamos Twin 20. Y el Twin 20 va en la solución donde se va a hacer la suspensión de las esporas y ya podemos contar en la cámara de Neubauer. Y ahí contamos como si fueran glóbulos blancos. Así es como contamos para saber cuántas esporas voy a meter por mililitro en una prueba de sensibilidad.
Pero en este caso hay diferente sensibilidad. Se los pongo aquí, pero no son pruebas que se usen muy comúnmente. Incluso hay medios en el forma comercial que se venden en medio de Agartwin 20, 40. Esto le sale muy caro y normalmente nadie lo hace de manera cotidiana, ¿no? Lo único que se llega a hacer finalmente es el cultivo de dextrosa saburo con presencia de aceite. Y aquí viene una observación: no se puede utilizar ciclohexamida, ¿no? Porque Malassezia es sensible a la ciclohexamida. Tenemos dos levaduras muy importantes, o bueno, podrían ser incluso tres. Las dos más importantes que de plano no les gusta la ciclohexamida es Malassezia y Cryptococcus, que son dos patógenos muy relevantes. Y algunas especies de cándida no les gusta la ciclohexamida. Entonces esto, por lo menos para estas levaduras, restringe el uso de este producto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues generalmente cuando es obviamente en este caso estamos viendo nada más la superficial, hablamos de diferentes tipos de antisépticos, como soluciones yodadas, hipoclorito de sodio, el disulfuro de selenio, porque el selenio, este metal suele ser tóxico para Malassezia. En Malassezia lo internaliza y el Malassezia la intoxica, ¿no? Entonces se muere. Y se pueden utilizar ya productos comerciales como miconazol, clotrimazol. Aquí lo único es la forma de aplicación en el caso de las formas tópicas. Estas formas tópicas generalmente la presentación viene en forma de shampoo. Hay shampoos de disulfuro de selenio, hay shampoos de miconazol y hay shampoos de clotrimazol. Y básicamente lo que hay que hacer es, o recomendarle a la persona es que se bañe, como lo hace normalmente, y posteriormente se aplique el shampoo en todas las zonas afectadas, lo deje actuar por lo menos 5 minutos y después se haga un enjuague rápido. Así, durante por lo menos 30 días, será el tratamiento que debe llevar a cabo. Y a partir de esto, bueno, también puede haber tratamientos sistémicos, sobre todo, bueno, itraconazol, terbinafina en México no se vende de la forma sistémica, nada más es tópica, pero bueno, está planteada en el panorama de posible antimicótico de uso para Malassezia, sobre todo en el caso de Malassesias que afectan más allá de lo que sería la parte superficial del organismo. Y de aquí se nos suma entonces una parte muy importante, es que ha tomado mucha importancia en los últimos 10 años, que son infecciones relacionadas con Malassezia que no sea pitiriasis. Sí, y estas relacionadas con Malassezia puede causar dermatitis seborreica, que esta es la dermatitis seborreica y la dermatitis atípica es una enfermedad muy relacionada con la juventud, ¿no? Aparecen muchos casos de estos dos tipos y la podemos encontrar, y bueno, muchos la asocian precisamente con el cambio hormonal que ocurre de niñez a joven, y que se ha visto que, bueno, una buena parte de esto tiene que ver con la presencia de Malassezia. Recuerden que Malassezia siempre anda por ahí. La otra es infecciones de ese folículo, foliculitis, la presencia de generación de pus de esos folículos, pustulosis, la generación de papilomas, que son crecimientos, sobrecrecimiento de la piel, donde ésta se puede volver confluente o se llama reticulada de Jaugerot o Cartedot, que es una patología muy particular que sobre todo la podemos encontrar en niños. Y la otra es una patología que es la psoriasis, que esta psoriasis, bueno, en algunos casos se había considerada como una patología nerviosa, pero se ha encontrado que, bueno, básicamente también hay la participación de Malassezia. Y a esto se suman otras que vienen en presencia de relación a lo que llamamos el tegumento, que es la onicomicosis. Recuerden que aquí le sumamos a la onicomicosis lo que es la causada por dermatofitos, causada por cándida, causada por aspergillus. Bueno, pues súmele que hay veces que la patología es causada por Malassezia. La otra es la blefaritis y la blefaroconjuntivitis, que es precisamente la infección de párpados
la dacriocistitis, donde hay un bloqueo del conducto lagrimal y básicamente el ojo está llorando todo el tiempo hacia el exterior. Presencia de otomicosis, que en la otomicosis hay otro organismo muy importante en otomicosis, que es la aspergilosis, que está muy relacionada con aquellos pacientes que tienden a volver un hábito el lavado de oídos. Y el volver un hábito quiere decir que hay veces que van a hacerse el procedimiento hasta 2 veces al año, ¿no? Y en una de esas se ganan el premio mayor y les introducen esporas de aspergillus. Y la otra es también presencia de fungemia, infecciones sistémicas por malacesia. Entonces, como ven, la versatilidad de malacesia ha aumentado considerablemente y todo esto se ha relacionado con una serie de factores que aquí es donde vemos que podríamos tener cualquiera de estos factores, ¿no? Genético, hormonal, ambiental, psicológico, nutricional, el uso de productos comerciales, de medicamentos, neurológicos, inmunológicos, infecciosos. Y si ustedes leen la lista, seguramente en alguno caeremos, alguna de esas cosas tendremos que se haya dado la explicación de que sea la razón por la cual aparezca este microorganismo endógeno y genere una enfermedad. Tan es así que una de las partes más interesantes por las cuales podríamos tener todo un desarrollo de malacesiosis es quién no ha tenido estrés, quién no ha tenido fatiga o estados de depresión. Ya con eso se suma para que todavía le pongan todo lo demás que puede haber en sentido relacionado con la malacesiosis, y es una de las razones por las cuales se empieza a hacer un organismo diagnosticado frecuentemente en las revisiones médicas. Aquí tenemos una dermatitis seborreica que la podemos ver cotidianamente. Realmente es una dermatitis muy común. Varias gentes tienen este tipo de presentaciones, quizás no tan exacerbadas, pero sí obviamente presentes. Y en este caso, bueno, lo importante aquí de esta dermatitis